Continuamos en su secuencia Agenda Ambiental en la entrevista con el arquitecto Eduardo Durán, quien es director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. Eduardo, en el primer bloque hablábamos sobre los retos del cambio climático a nivel nacional, la CNDC. Ahora, en miras hacia las negociaciones hacia la COP21, cuéntanos, ¿cómo se vienen iniciando estas negociaciones? ¿Qué retos están teniendo desde la presidencia y en el esfuerzo nacional por impulsar el acuerdo global? Bueno, con la COP20 del año pasado en Lima se hizo un trabajo muy importante al lado de Francia, que va a heredar la presidencia aquí en diciembre, y se impulsó este acuerdo que está basado en Lima. Y se impulsó el tema de las contribuciones, se establecieron una serie de metas, pero el reto más difícil va a ser llegar a diciembre en París con un texto concordado y consensuado, concreto y listo, que pueda ser aprobado. Esto no va a ser fácil, probablemente se van a aprobar las cosas por partes, las más importantes primero, y lo ideal sería que tengamos un texto que nos comprometa a partir del 2015 para que entre en vigor el 2020, o sea, tenemos todavía 5 años para perfeccionar las cosas. Pero es un reto importante. A pesar de eso, los países están asumiendo compromisos importantes en sus contribuciones. Sí, ¿y cuál es la posición del Perú? Porque nosotros estamos llevando en las reuniones intersesionales de BOT, ya ha habido una posición explícita. ¿Puedes compartir eso con nuestros televidentes? En general, nosotros hemos mantenido una línea de trabajo que se basa en lo siguiente: estamos de acuerdo en contribuir a la reducción de emisiones, pero el liderazgo en este esfuerzo lo tienen que tener los países desarrollados. Hay que exigir a los países en desarrollo emergentes como China, Brasil, la India, Sudáfrica y otros que asuman un rol también protagónico, porque sus emisiones están creciendo y hacen que los países en desarrollo, o sea, en este momento, tengan una tasa de crecimiento de las emisiones mayor que la de los países desarrollados. Eso nos obliga a tener una definición más clara. Pero somos un país vulnerable también a los impactos del cambio climático y nos interesa muchísimo el tema de adaptación. Financiamiento para la adaptación, tecnologías que puedan transferirse al país para incrementar nuestra capacidad de adaptación, prevención de riesgos, cambio de hábitos en la ocupación del territorio que disminuyan el impacto del cambio climático. En general, adaptación es un tema sumamente importante para nosotros y por eso, junto con los demás países en desarrollo, hemos pedido que en las contribuciones nacionales haya un capítulo importante de qué va a hacer el país en adaptación, y lo estamos preparando en el Perú. Qué bueno, es una muy buena noticia. También en el plano nacional, en nuestro Congreso, se viene discutiendo la Ley Marco de Cambio Climático. ¿Cómo ves tú ese proceso donde también es muy clave asegurar los mecanismos de adaptación y mitigación frente al cambio climático? Esta iniciativa del Congreso de la República ha sido facilitada por la existencia de la COP20 en Lima. El Congreso se puso en contacto con entidades internacionales que promueven la legislación en cambio climático y efectivamente luego de 7 diferentes instrumentos legales que se formularon, se ha hecho un dictamen ya unificado para tener una ley marco de cambio climático. Hemos contribuido a hacer observaciones, a hacer orientaciones, y nos parece que una ley de cambio climático sería un gran logro a corto tiempo para darle fuerza a nuestra estrategia nacional de cambio climático, a las acciones de reducción de emisiones, darle fuerza de ley, que la ley establezca esta obligatoriedad, estos lineamientos, especialmente con el sector privado, que aún no entiende mucho las ventajas que podrían tener para ellos asumir actividades nuevas que contribuyan a reducir el cambio climático y al mismo tiempo adaptarnos, y que son innovadoras. Porque si nos quedamos en la forma de producción que tenemos, vamos a perder competitividad en el mundo. Eso es algo que tienen que estar muy conscientes los privados. Es un tema muy importante del que has trabajado, porque justamente en el marco de una gran reflexión global y ya instituciones, por ejemplo, que fomentan la inversión como el Banco Mundial, tienen claramente la necesidad y han incorporado en su discurso, en sus preocupaciones, cómo reflexionar para que los proyectos que se invierten tanto directamente con los estados como a partir en inversiones con privados puedan tener algunos estándares sociales amigables, competitivos, e introduzcan la variable de cambio climático. ¿Cómo ves ese Eso lo tiene reto? muy claro la banca multilateral. El presidente del Banco Mundial es uno de los más grandes promotores de la acción frente al cambio climático, junto con el Papa y por supuesto Ban Ki-moon, las Naciones Unidas y todo, pero
Los bancos la tienen muy clara y se ha creado pues este Fondo Mundial del Clima. El Perú ha hecho un aporte simbólico de $6 millones, más que simbólico, porque para nosotros $6 millones es un montón de dinero. Y en Lima se logró reunir ya 10.200 millones, algo más de 10.000 millones de dólares, y esperamos que esto siga creciendo porque esta va a ser la fuente para financiar proyectos incluso privados, con bajas tasas de interés que permitan emprender renovación de equipos, cambios en las formas de producción, etcétera, que nos den ingresos mayores y nos ayuden a reducir el impacto del cambio climático. Sí, además de competitividad, como dices, que es muy necesaria en los mercados. A propósito de esto, hacia el mes de octubre se van a desarrollar una serie de foros en el marco de la reunión del Banco Mundial que va a tener su sede en Lima, donde el tema de cambio climático va a ser uno de los ejes. Cuéntanos un poco, por ejemplo, qué avances se tiene al respecto desde como país para colocar este tema en el contexto de esas reuniones. ¿Conocen un poco? Porque ya el Perú también viene buscando tener un financiamiento incluso directo con el Banco Mundial para fortalecer la línea de cambio climático. Sí, con el Banco Mundial y con el Fondo Verde ya tenemos una entidad acreditada para gestionar proyectos que es Profonampe, ya tiene su acreditación hasta por un tope de 10 millones y esperamos tener otras entidades más importantes que se acrediten para mayores cantidades de proyectos. Esta reunión del Banco Mundial va a poner énfasis en cambio climático con toda seguridad. El presidente del banco es un gran promotor de eso y de acuerdo a lo que se discuta en el Perú va a ser muy importante que las entidades financieras, que nuestro propio Ministerio de Economía y Finanzas, que ya tiene una unidad de cambio climático importante funcionando, se incorporen mucho más en esta corriente mundial de la lucha global contra el cambio, ¿no? Y en este proceso, por ejemplo, ya para el país de la implementación de los fondos verdes, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo se viene avanzando? Bueno, este es un proceso largo, ya van a empezar, se espera que en el trayecto de lo que queda aquí a diciembre se empiece ya a funcionar el fondo como tal, que todavía no está funcionando, se ha preparado institucionalmente, se ha preparado en sus términos estatutarios, etcétera, pero se espera que ya empiece a funcionar, se espera que funcione lo mismo para financiar proyectos de adaptación que proyectos de reducción de emisiones y estamos en este momento, somos copresidentes del board de este fondo, a través de nuestro viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, y hay que aprovechar esta copresidencia para impulsar la posición de Perú y ver la manera de que se reconozcan nuestras capacidades y méritos para recibir préstamos o donaciones, ¿no? Eduardo, el tema que hemos tratado nos ha quedado muy corto el tiempo. Un último mensaje, ¿cómo tú ves el gran reto de trabajar el cambio climático a nivel descentralizado? Las regiones son las que probablemente, la población de las regiones y sus gobiernos regionales y locales son los que más sienten el impacto del cambio climático. Quizá donde más tenemos que trabajar es con los gremios, con la propia sociedad civil afincada en Lima para impulsar una visión, una perspectiva de cambio climático que deba influir en todas las acciones de desarrollo, en todos los planes, proyectos, programas. Es una condición que tenemos de aquí en adelante. Si no la tomamos en cuenta, no van a funcionar nuestros proyectos. Claro, y una articulación necesaria con esos niveles de gobierno para tener una intervención unificada como el Estado. Creo que lo que se está avanzando en los planes concertados de desarrollo a nivel regional, con los presupuestos por resultados que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas y en los cuales estamos introduciendo el tema del cambio climático, el SNIP. El SNIP ya tiene una serie de visualizaciones sobre cómo se debe tener precaución y tener previsiones sobre el cambio climático. Tenemos también un proyecto de inversión pública y adaptación al cambio climático que está trabajando en dos áreas piloto para que la inversión pública considere desde el inicio en su planeamiento los impactos probables que tiene en ese proyecto el cambio climático. Eso suena muy bien. Suena muy bien. Sí, muchas gracias Eduardo por tu tiempo y te invitamos en una próxima entrevista también a compartir estos avances que tiene el Ministerio. Amigos, gracias por su amable atención y los esperamos en una próxima secuencia de Agenda Ambiental para seguir tratando temas de interés. Hasta luego.